Yo voy a hablar con el coordinador por el tema de las notas. Yo igual tengo un ejercicio que no es que tengo dudas, yo sé que lo hice bien, pero capaz que estaba un poco entreverado de los que estaban en el control. ¿Cómo, perdona? Yo tengo que le saqué, digamos, captura a uno de los ejercicios después de haberlo Ajá. finalizado, porque yo creo que lo hice bien y tipo y después se lo mostré a gente que sabía y todo y me dijeron que estaba bien, pero como que era con trampa, era bastante tramposo. No sé si podemos discutirlo en clase. Sí, sí, sí. Ya, Buenas tardes, profesor. Disculpe que lo moleste. ya lo escribimos en el pizarrón. Dale. Perdón. No, otra de las cosas. Usted sabe, yo no sé si fue un error de cómo es, al imprimirlo o qué, pero al igual que en la prueba diagnóstica que estaba aquel de la pregunta si una función era x cuadrado, cuántas raíces tenía. Había un ejercicio que también que decía que una raíz era -4 y el eje era -2, y el eje era 2 menos 4. Entonces decía, f de 1 es igual, y daba 5 opciones. Y entre las 5 opciones no daba la opción de responder ninguna de esas. Entonces tenía 3, 5, no sé cuánto, pero Tres y en ningún menos caso. era también. En ningún caso aparecía la opción correcta. Bueno. Eso se va, si fue así, se va a corregir. No sé, yo no te puedo decir ahora, no tengo el elemento. No, le pregunto, a ver si me entiende, lógicamente, el error humano en todo esto puede estar, y no solo Vos decías que no estaba la opción correcta. Claro, porque es lo que le digo, era muy fácil incluso hasta de ver. Decía que una raíz era 4, que el eje tenía coordenadas 2 menos 4. El vértice será, el vértice, ¿Qué dije? el eje. No, claro, el vértice, perdón. El vértice, quise decir el eje pasaba por -2. El eje pasaba por 2 menos 4. Entonces decía, f de 1 tiene que ser, yo qué sé, no sé, tenía entre las opciones que tenía un 3, pero no estaba la opción -3. Y no tenía como otras que decían, no es ninguna de las anteriores. No me tocó a mí ese ejercicio, fue después cuando terminaron las pruebas que todo el mundo empezó a subir ejercicios, y lo vi justamente ahí, de una captura de pantalla que le hicieron a eso. Yo le voy a comentar eso. ¿Ah? Sí, era un comentario, pero por eso le digo, no, ni siquiera a mí me pasó, pero justo Bueno. eso. A mí me pasó que, re loco, las dos preguntas, ninguna de las respuestas era correcta. Y yo después lo verifiqué y recontra verifiqué después que terminé de hacer la prueba y era así. Ninguna de las opciones era correcta y las dos. Bueno, a ver cuál era la pregunta concreta que tenía, ahora se me fue el nombre de la compañera, que era un ejercicio. Que mío. Si me lo Recording decís. in progress. ¿Le digo la letra completa? Sí. Bien, dice. Halla el valor del número a para que la función f de x igual a 2, entre paréntesis, a por x menos 1. A ver, de vuelta. Perdón, F de x igual. a 2 por paréntesis ahí, a por x menos 1 por x. Dice, tenga raíz 1 y después dice, para el valor de a, hallado la gráfica, perdón, sí, hallado la gráfica de la función f es, y ahí te da una opción, varias opciones. Sí. Bueno, para que tenga raíz 1 hay que imponer que f de 1 sea 0, ¿no?
Exacto, yo hice eso. Bien, ¿cuánto vale f de 1? F de 1 vale 2 por x es 1. Así que queda a menos 1. Y x es 1. Esto es lo que da. Bueno, si esto es 0, entonces este factor no es 0, este factor tiene que ser 0, por lo tanto a igual 1. ¿De acuerdo? Con lo cual la función cuadrática esta queda 2 por x menos 1 por x. Efectivamente, en x igual 1 se anula porque se anula este factor. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí, está bien. Había otra que era lo mismo, pero en vez de 2 era 3 al principio. Creo que me tocó la misma. Muy parecido a uno que estaba en el... Consulta, ¿qué dijo que se anula? Ahora la gráfica. La gráfica, lo más fácil es hacer primero las raíces, ya está factorizado. Las raíces son 0 y 1. Las raíces son 0 y 1. El abscisa del vértice, por lo tanto, es un medio. Esto tiene concavidad positiva, ¿no? Así que va a ser así. Y bueno, no sé cuáles eran las formas que les planteaban. Le digo las opciones. Hallamos f de un medio, porque te daban varias gráficas. Sí, te daban dos versiones que tenías una con cavidad positiva y dos con cavidad negativa, pero diferentes puntos. Pero yo tengo acá dibujado los puntos y algunos nunca pasarían por la raíz. O sea que no, es imposible porque si te pide que pase por los puntos. Es esta, la parábola es esta. Exacto, sí, yo hice eso, pero no está en la respuesta. Claro, en esa ninguna de las respuestas coincidía con el resultado, porque primera cosa que había que descartar las que decían que las que tenían concavidad negativa. Entonces esa ya de pique la descartabas porque después había una que los resultados estaban cambiados al revés. El Bueno, valor. pero vamos a concentrarnos en esta porque yo no tengo todas las preguntas ni todas las opciones. ¿Quieres que le digo las opciones? De funciones así. Lo único que faltaría es hallar la ordenada del vértice, que no sé si se las daban. No, eso lo tenías que hallar. Y ahí lo hallabas con, digamos, lo que estaba haciendo recién. No sé si se te daba la orden. Vos decís que esta gráfica no estaba en ningún... No, usted lo que le único que le daba es la fórmula, o sea, la primera, y la raíz. Y vos ahí hallabas, por ende, el punto medio, que es el vértice, y después Sí. hallabas la ordenada, o sea, el punto de abajo, que es menos Sí. un medio. O sea, cuando usted, el de abajo, ese es un medio. El otro, o sea, que comparten el mismo punto en la concavidad positiva, en la parte de abajo, usted haciendo las cuentas, le daba menos un medio. Hagámosla, un medio menos un medio, por x, que es un medio. ¿No? Así que acá se va un 2 con un 2, y esto da menos un medio. La ordenada es menos un medio, ¿sí? Perfecto, yo quería saber eso porque tuve dudas, porque yo igual después con alguien más graficamos todas y nos fijábamos dónde pasaría cada punto de las que te decía, y habían dos que no tocaban, habían dos que tocaban, pero una estaba invertida y la otra estaba tipo, digamos, versión negativa. Entonces la opción correcta era que ninguna de las otras opciones es correcta, que las otras estaban todas mal. Ajá. Ah. Mi única duda era eso, porque yo sé que lo puse bien todo, pero tipo dudé mucho, estuve todo el fin de semana pensando en eso. Bien. Así que lo habías hecho así. Sí, y el otro que hice también era súper simple. Bueno, bien. Entonces, bueno, vamos a continuar con el curso, ¿sí? Yo le paso todos estos comentarios al coordinador. ¿Tá? Entonces, para introducir lo que vamos a ver ahora, que es otra operación entre funciones, ¿no? Habíamos visto operaciones básicas como sumar funciones, multiplicar funciones, dividir funciones. Vamos a ver ahora una operación diferente y que probablemente, no sé, tal vez muchos de ustedes no la hayan visto todavía, ¿no?
Entonces, para eso vamos a retomar un ejemplo similar a los que habíamos trabajado hace un tiempo. A ver, por ejemplo, acá se considera esta situación en donde el sueldo de un vendedor de libros depende del número de libros que venda. Y está dado por esta función, S de X igual 500 más 50. O sea, esto está queriendo decir que se le paga un sueldo fijo de 500 y luego se le pagan 50 pesos, digamos, por cada libro vendido. Acá X es la cantidad de libros que vende. Pero, profe, usted la S es oferta, ¿no? Claro, esto sería una función de costo para la empresa, porque es el sueldo que le paga al vendedor de libros, como quieras pensarlo. O sea, hay un sueldo fijo que es de 500 y un sueldo variable que depende de la cantidad de libros que venda. X es la cantidad de libros que va a vender, que es una incógnita en principio. A ver si hasta ahí están de acuerdo. Bueno, ahora, claro, la cantidad de libros que va a vender, en principio es una incógnita, pero si uno supiera cuál es la función de demanda, la función de demanda es la cantidad de artículos que el mercado está dispuesto a comprar a precio P, dependiendo del precio. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es el otro dato que se va a dar acá. Se da como dato que, bueno, que el número de unidades vendidas, o sea, la X, a su vez depende del precio de cada unidad. Y que eso viene dado por esta función de demanda, DDP igual 1300 menos 3P. Una función de demanda lineal, decreciente, porque tiene pendiente negativa, todo ok. Entonces lo que uno querría hallar ahora es cuál es el sueldo del vendedor, pero en función del precio de cada libro, en función de P. Entonces, ¿cómo hacíamos esto antes? Cambiamos el valor de X por la demanda. Ahí está. Cambiamos o sustituimos. Donde diga X, ponemos la demanda. ¿Se acuerdan? Donde diga X, ponemos la demanda. Uno puede hacer un esquemita así. Para cada precio P, si aplicamos la función de demanda, tenemos la cantidad vendida. Que eso es lo que vamos a sustituir en lugar de la X. Y ahí obtenemos finalmente el sueldo, en función del precio. ¿Sí? O sea, a cada valor del precio le aplicamos la función D, obtenemos DDP, que da esto, pero ahora el sueldo no lo evaluamos en X, sino que en lugar de X ponemos DDP. Con lo cual estamos hallando S de DDP. Pero era como ustedes decían, en lugar de X ponemos DDP. Y acá finalmente queda una función que depende del precio. Bueno, concretamente en este caso sería, acá si en lugar de X ponemos DDP, la expresión final es 500 más 50 por la demanda, pero la demanda es 1300 menos 3P. Sí, es como una maquinita que, dado el precio, primero apretamos el botón de la demanda y obtenemos esto. Y ahora a esto que obtuvimos le aplicamos el botón del sueldo, por lo tanto, en lugar de X ponemos esto que está acá. Bueno, esto es un nuevo tipo de operación entre funciones. ¿Qué estamos haciendo con estas dos funciones? ¿Qué estamos haciendo con esta función y esta otra función? Las está intersectando, ¿no? Funcionándolas. Componiendo. Y Me pareció que, hablándola. Que se complementen. claro, las estamos aplicando sucesivamente. Primero una y a continuación la otra. Pregunta, profe, y en Sí. 50X, usted le sacó la X, ahí ¿qué onda con eso? Claro, en lugar de la X pones la demanda. Ah, está, puedo entender. En lugar de la X, la demanda. Entonces lo que hemos hecho acá fue aplicar sucesivamente dos funciones. Dado la variable precio, primero aplicamos la función de demanda. Y a lo que obtuvimos, le aplicamos la función del sueldo. Que equivale a decir, en lugar de X pone la demanda. ¿No? Y ese es un nuevo tipo de operación entre funciones que hacemos muchas veces, aunque no nos demos cuenta, que es aplicar, repito, sucesivamente dos funciones, una a continuación de la otra.
Y bueno, tiene un nombre, se llama, la operación esta se llama composición de funciones, alguien lo había dicho por ahí, y bueno, es lo que vamos a trabajar ahora un ratito. Entonces, voy al pizarrón para que vean de vuelta cómo es la situación. Para plantearlo de forma más genérica. Lo tienen en el mismo ejemplo que está en las notas del curso, ¿sí? Y yo voy a hacer el mismo dibujo que está en las notas del curso también. Lo que tenemos acá es, primero aplicamos una función, tenemos una función f, que va de un dominio A a un codominio B. Hago el esquemita así. ¿No? Acá está el dominio A, el codominio B, una función f que va de acá para acá. O sea, la función f lo que hará es que para cualquier x de su dominio le podemos aplicar la función obteniendo un correspondiente que se llama, ¿cómo se llama? Si este es x y le aplicamos f, ¿cómo se llama su correspondiente? F de X. F de x. Y ahora, a continuación, queremos aplicar una nueva función. A continuación, necesitamos una segunda función g, claro, que tenga como dominio el conjunto B, pero la queremos aplicar acá. Entonces, la segunda función es una función que va de B en otro conjunto, no importa, C. Un conjunto final C, y acá tenemos una función G que va de B en C. Entonces, se dan cuenta que el dominio de la G tiene que coincidir, o bueno, de alguna manera, con el codominio de la F. Nosotros ahora, estos puntos que caen acá tienen que estar en el dominio de la G. Entonces ahora, si a f de x le aplicamos la función g, vamos a obtener finalmente un último valor, que ¿cómo se llama ese último valor? G por F de X. Estamos aplicando g a esto. Entonces se llama g por no, cuidado, g de f de x. G de f de x. Fíjense que siempre la función se escribe a la izquierda del punto donde se aplica, ¿no? Dado el x, primero le hemos aplicado la f, y al resultado le hemos aplicado la g, o sea que está en este diagrama de acá. Entonces la función que directamente manda x en este resultado final es la función que se denomina la función compuesta, o la composición de la g con la f, y se suele simbolizar así, g compuesta con f. Es un circulito la composición. O sea que g compuesta con f es una función que va a tener, ¿cuál va a ser el dominio de la función compuesta? ¿Dónde arranca la función compuesta? En el A, en el X. ¿En A, en B o en C? En A. En A. ¿El codominio? En B. C. Mira acá. Perdón. Y la fórmula es, bueno, la que acabamos de decir. G compuesta con f, ¿qué hace? A cada x le hace corresponder, ¿qué cosa? G de f de x. G de f de x. Así que esto es lo que, con esta fórmula queda definida la composición de las dos funciones. Se dice G compuesta con f. La G es la que aplicamos último. La f es la que aplicamos primero. ¿Se entendió un poco esta idea? Sí, profe. Hacer ejercicios, ¿no? Recuerden que f es la que se aplica primero y g es la que se aplica en último lugar. Estamos aplicando sucesivamente dos funciones. Ese es el concepto de esta operación que denomina justamente composición de funciones. Aplicación sucesiva de dos funciones. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por favor, no quite la pantalla, así puedo copiar. Bueno.
Este mismo dibujito está en las notas del... Usé las mismas letras incluso. La imagen de la imagen, sí, perfecto, es eso. Muchos también lo llaman función de función. Función de función. No, pero... Ahora vamos a hacer algunos ejemplos, a ver si queda más claro. ¿Ah? ¿Puedo cambiar? Así que esto que está acá es exactamente lo que yo escribía recién. G compuesta con F, a cada X le hace corresponder G de F de X. ¿Sí? Es como ustedes decían al principio, hay que sustituir. ¿Qué sustituir? En la G, donde decía X, ponemos F de X. ¿Ah? Para cada X, primero aplicamos la F obteniendo F de X, y a este resultado que obtuvimos acá, a esta cosa, a este número que obtuvimos acá, le aplicamos G obteniendo G de F de X. O sea, si este F de X da 8, cuando le aplicamos G queda G de 8. Si este F de X da 20, si le aplicamos G queda G de 20. Bueno, a ver este ejemplo. La función G, de los reales en los reales, está dada por G de X igual E elevado a la X. No se preocupen los que no hayan visto el número L, eso lo vamos a ver después, ¿no? Es una función exponencial. Y la f de RNR es f de x igual a x3. Entonces queremos hallar G compuesta con F. Bueno, hay esencialmente dos formas de hacerlo, ¿no? Una es con este esquema, es decir, bueno, dada la x, primero le aplico la f, obteniendo x3. ¿Ah? Y ahora a lo que obtuve, le aplico la g. ¿Y qué es lo que hacía la g? Toma la función exponencial de base e. Entonces el resultado final es e elevado a esta cosa que está acá. Así que finalmente esa sería, la función compuesta sería e elevado a la x3. ¿Podría repetir el proceso, por favor? Sí. Vos partís de un x. Sí, Le aplicás la f, obtenés x3. sí. Imagínate que x es 2. Si x es 2, le aplicás la f, obtenés 2 al cubo, que es 8. Bien. Ahora, a lo que obtuviste, le aplicás la g, Que es e de x. que es e a la x. Bien. Pero vos ahora tenés que, en lugar de x, poner x3, porque aquí tenés un x3. Sí. Entonces te termina dando e elevado a la x3. Sustituís a x, ponés x3. Ah, donde está la x pongo x3. Está, perfecto. Ahora lo vamos a ver de otra manera. Así que acá la función g compuesta con f sería e a la x3. Otra forma de verlo. Es decir, mirá la g. Bueno, ¿qué hace la g? Que es lo que estábamos viendo, ¿no? ¿Qué hace la g? A un número le hace corresponder e elevado a ese número. En vez de número, ponerle cualquier nombre, cosa. ¿Qué hace la g? A cosa, ¿qué le hace corresponder? E elevado a esa cosa. En vez de x, ponerle cualquier otro nombre. Entonces, si vos acá en lugar de cosa tenés x3, ¿no? ¿Cómo hallamos g de f de x? Va a ser lo que ustedes decían al principio, sustituimos. En lugar de x, en lugar de esta cosa, hay que poner f de x. O sea que g de f de x va a ser e elevado a la f de x. En este ejemplo, ¿no? Y al final ponemos quién es f de x. F de x era x3. O sea, es esta otra forma de hallar la composición, de decir, bueno, me fijo bien qué hace la g, y entonces se lo aplico a f de x, no a x.
Y al final pongo, en lugar de f de x, ¿quién es f de x? Acá era x3. Profe, ¿Se consulta. entendió? ¿Hay una pregunta hasta ahí? Consulta. Sí. Si, por ejemplo, f de x me dio 8, después tengo que, o sea, tengo que poner e a la 8 o a todo A la f de x. Bueno, no, acá lo estamos haciendo con la función, como una variable genérica. Pues para cada valor particular te van a dar números, ¿no? Por ejemplo, si x es 2, f de x te da 8, y el resultado final te da e a la 8. Ahí va, eso quería saber. Si la x fuese 5, 5 al cubo es 125, el resultado final te daría e a la 125. Pero estamos planteando la función genérica. Ahora vemos otro ejemplo. Pero antes, hagamos la composición en el orden inverso. A ver qué da. Porque cuando aplicamos sucesivamente dos funciones, bueno, hay que tener cuidado. Digo, en un orden, cuál se aplica primero y cuál se aplica segundo. A ver qué pasa. ¿Está? Entonces, a ver, ¿cómo sería f de g de x? Vamos a hacerlo con este. Bueno, ahí ya. ¿Qué es lo que hacía la f? La f agarraba una cosa y la elevaba al cubo. F lo que hace es agarra una cosa y la eleva al cubo. Entonces ahora, en lugar de la x hay que poner g de x. Sería e al cubo. La f de g de x agarra g de x y la eleva al cubo. ¿Se acuerdan que era f de x igual x al cubo? Entonces f de cosa es cosa al cubo. O sea, f de g de x es g de x al cubo. Y ahora ponemos quién era g de x. G de x era e a la x. Así que esto da e a la x al cubo. Y bueno, potencia de potencia, se multiplican los exponentes. Así que esto termina dando e a la 3x. Entonces, g de f de x nos dio e a la x3, y f de g de x nos dio e a la 3x. ¿Son iguales estas funciones? E a la x3 y e a la 3x. No. Y no, porque ponele x igual 2. ¿Cuánto da e a la x3? Da e a la 8. Y si acá pones x2, x igual 2, 3 por 2, 6, acá da e a la 6. No es lo mismo e elevado a la x3 que e elevado a la 3x. Entonces aparece acá una propiedad notable, que hay una operación que no es conmutativa. A veces podrá dar igual g compuesta con f que f compuesta con g, pero ya vemos acá un ejemplo en donde no dio igual. Así que aparece, tal vez para muchos de ustedes por primera vez, una operación no conmutativa. Importa el orden que apliquemos las funciones. Entonces hay que tener cuidado con eso. Disculpe, profesor, capaz que no viene a caso, pero en cualquier caso, el crecimiento de cualquiera de las dos funciones es exponencial, ¿no? O sea, las dos funciones son exponenciales, ¿no? Sí. Eso justamente va a ser el próximo capítulo que vamos a estudiar. A ver, otro ejemplo. Acá no estamos teniendo problemas con los dominios, o sea, ambas funciones tienen como dominio todos los reales, entonces no hay ningún problema. Podemos aplicar una y hacer la otra. Sí, en clases. ¿Ah? Entonces, a ver, g de RNR está dada por g de x igual a x2. Y f de x igual x más 1. Vamos a hacer la composición en los dos órdenes. Vamos a hacer g de f de x. Entonces, ¿la g qué hace? Agarra un número y lo eleva al cuadrado. O sea que g de cosa va a ser igual a qué. X más 1 al cuadrado. Vos ya pusiste el resultado final. Si le llamamos cosa, g de cosa, ¿qué va a dar igual? A ver, Facundo.
A cosa a la 2. Cosa a la 2. Ah, Si bien. pones cosa, te queda que g de cosa es cosa al cuadrado. Entonces ahora, para hacer g de f de x, en lugar de cosa hay que poner f de x. Entonces g de f de x, ¿a qué va a ser igual? ¿Sí, Fabián? X más 1 elevado a la 2. Está, pero pongámoslo en función de f de x. G de f de x va a ser f de x. F de X elevado a la 2. Y ahora, al final ponemos quién es f de x. F de x era x más 1. Fíjate que todo este razonamiento fue sin saber quién es f de x. Recién ahora al final ponemos quién es f de x. F de x es x más 1. Y esto termina dando x más 1 al cuadrado. Así que g de f de x dio x más 1 todo al cuadrado. Que bueno, acá está desarrollado, es x2 más 2x más 1. A ver si hasta ahí están de acuerdo, ¿tienen alguna pregunta? De cómo obtuvimos g de f de x. Si les queda más cómodo, se entiende mejor con el otro esquema, lo hacen con el otro esquema, como ustedes quieran. Pero esta manera de hacerlo es como más parecido a lo que ustedes decían, sustituir. En lugar de x, se pone f de x, en la misma fórmula de la g. Bueno, si no hay preguntas, vamos a la composición en el orden inverso. A ver qué pasa. Profe, una consulta, ¿cómo terminaste en ese resultado? Me quedé, entendí hasta el x más 1 elevado a la 2. Bueno, Todo. no hubiese sido Eso lo necesario, entendí. simplemente le hicimos cuadrado un binomio. El cuadrado del primero más el Ujú. segundo, más el cuadrado del segundo. Ok, genial. Pero no era necesario. Bueno, ahora vamos f de g de x. Entonces yo digo, tengo que sustituir. Vengo a la f. Y en lugar de x, o sea, en todos los lugares donde esté la x, en vez de x ponemos g de x. O sea, ahí no le llamé cosa, pero podríamos haber hecho lo mismo. ¿Qué hace la f? Agarra una cosa y le suma 1. Entonces, a ver, levantando la mano, ¿a qué va a ser igual f de g de x? A ver, ¿alguien más? A ver si en el chat están poniendo algo. Candelaria. A x a la 2 más 1. Claro. F de g de x va a ser g de x más 1. Es como copiar la g de x y la pegás donde diga x. Entonces da f de g de x da g de x más 1. O sea, f de cosa da cosa más 1. Y recién ahora ponemos cuánto vale g de x, que ya Candelaria lo dijo. G de x era x al cuadrado. Así que esto termina dando x al cuadrado más 1. Ahí me perdí, profe. ¿Puede explicarlo de nuevo? ¿Qué cosa? No entendí el g de x más 1. Claro, porque tenés que usar la fórmula de la f de x, ¿no? Pero en lugar de x, tenés que poner g de x. Entonces, si acá en lugar de x pones g de x, lo que te da es g de x más 1. Tenés que venir a ver qué hace la f. O sea, f de u es u más 1. F de cosa es cosa más 1. F de g de x es g de x más 1. Y recién al final pones quién es g de x. G de x es x2. Lo ponemos ahora al final. Bueno, entonces nuevamente se vio que no da igual, ¿no? G de f de x dio una cosa y f de g de x dio una función diferente. Porque esta es x2 más 2x más 1 y esta es x2 más 1. ¿Y cuándo se aplica cada una o te lo dice la letra? No, claro, vos tenés que saber si querés hallar g de f de x o f de g de x. Como decís, bueno, te lo va a decir la letra. En el problema inicial del sueldo de un vendedor de libros, en función del precio, estaba claro en qué orden había que hacer la composición, ¿no? Vos querías tomar como variable independiente el precio y llegar al sueldo del vendedor de libros en función del precio.
Bueno, podemos hacer algún ejercicio entonces ahora. Te paso, Stephanie, para de repente el 3-3 o alguno del 3-4 primero, como a vos te parezca. Dale. Espérame, comparto. Considera una función que va de A en B y nos dan otra función que va de B. O sea que lo que nos están dando es este. Nos dan dos conjuntos A y B, ¿sí? Y nos definen la función que se llama f. Y después nos dan otra función que relaciona los conjuntos B y C. Y esa función la llaman g. ¿Sí? De las cuales se sabe que f de 0 es igual a 3, f de 5 es igual a 0, f de 1 es igual a 1. Entonces, si se animan, les doy 5 minuticos para que lo revisen y después lo resolvemos entre todos. ¿Les parece? Sí, bárbaro. Sí, dale. Sí. Recording stopped. Fíjense que lo que se pide es GOF de 0, GOF de 5, G compuesta con F de 1 y G compuesta con F de menos 2. Y hay una serie de datos ahí, ¿no? Hasta los podrían dibujar en los conjuntitos esos y hacerlo con las flechas. No, no se trata de multiplicar, ¿eh? Fíjate que esta notación en realidad lo que hace referencia es a la compuesta que estábamos viendo ahorita. Es lo mismo escribir G o F de cualquier cosa a escribir G de F de 0. A ver si así te queda más claro. Hay que hallar eso, por ejemplo, G de F de 0. Tenés que calcular cuánto da G de F de 0. Y después de 5, de 1 y de menos 2. Algún compañero preguntaba en el chat, ¿hay que hallar las funciones primero? No. No hay que hallar las funciones, porque con estos datos no podés hallar las funciones. No precisas hallar las funciones. No las vas a poder hallar tampoco con estos datos. ¿Es solo sustituir o no? Claro. O sea, una pregunta. En el caso de como ella puso de Goff, tipo, el G de F, el 0 sería de la función que está en 0, ¿no? Capaz que hacerle con un puntito, con el 0, por ejemplo, para que vean a ver si... Y que Miren. después el resto de ellos. Recording in Entonces, por progress. ejemplo, si tenemos f de 0 igual a 3, eso quiere decir que en dónde voy a ubicar ese 0 que me están dando. ¿En qué? En A. Exactamente, en A. Y ese 3 que me están dando, al que es igual, ¿en dónde lo ubico? En B. En B. Y hago una flechita. Voy de 0 a
A3. ¿Listo? Sí. El siguiente, ¿cómo sería? De 5 a 0. Exactamente, entonces en A pongo 5 y en B pongo 0. Sí. Y hago la flechita. Y me están pidiendo hacer G de F de 0, ¿qué tendría que hacer primero? Este F de 0 que es igual A3. a 3. Entonces, ¿dónde pongo el 3? Donde yo tenía escrito esta F de 0 voy a poner un 3. Entonces me quedaría G de 3. ¿Sí? Entonces, me voy a fijar acá nada más, voy a subrayar este G de 3. Parto de 3 y ¿a dónde tendría que llegar? A 7. A 7. O sea que tendría que ser como una flechita así. Así que yo sé que G de 3 es igual a 7. ¿Me hice entender? Sí. Sí. ¿Cómo sería entonces, por ejemplo, el de G o F de 5? Voy a borrar esto de Menos acá. 10. Fabián, perdón. GDF de 5 tendríamos que poner primero GDF de 5, luego sustituir el F de 5 por 0 y luego igualarlo a menos 10. Exactamente, entonces esto sería G de F de 5, pero yo sé que F de 5 es 0, o sea que esto de acá lo puedo reemplazar y puedo decir que esto es G de 0. Además tengo la flechita. Y G de 0, ¿a qué es igual? Menos 10. Menos 10. A menos 10. Entonces digo que G de 0 es igual a 10. A menos 10, profe. Menos 10. Menos 10. No. Y así, ¿cómo sería el resto? Por ejemplo, ¿cómo sería para hacer G de F de menos 2? Quedaría en 0. ¿Cómo arranco? F de menos 2 es igual a 8. Exactamente. X menos 2 de F de X8. Sí. Y G de F de X 0. Y G 5. de 8, 0. 0, ¿no? Ah, pues sí, 0. Natalia. No, iba a decir eso, que daba 0 después. Dale. Entonces tenemos G de 0, G de 5, y este de acá también lo hicimos, ¿no? ¿Cómo sería G de F de 1? G de F de 1, ¿cómo sería? 1, F de 1, 1, F de 1. G de 1. O sea, iríamos de 1 a 1. Eso Y, sería 1, ¿sí? Y G de 1. y después da 5 G de 1, ¿no? Exactamente. Y después a 5. Ya los hicimos todos. ¿Alguna pregunta? Sí, no, ahora acabo de entender bien. No borres, Bárbaro. porfa. ¿Vieron? Se puede hacer el dibujito, como hizo Stephanie, que se ve bien clarito cómo uno aplica primero una función y después la otra, o directamente, como está planteado acá en la punta, ¿no? G de F de 1
uno calcula f de 1, que es un dato, es 1, entonces termina dando g de 1, y g de 1 es otro dato que es 5. Profe, una pregunta. ¿Sí? Para plantearlo podés tachar donde dice f de 1 y poner es igual a 5, o sea que te quede planteado en solo un renglón en vez de 2. G de f de 1 igual a g de 1 igual a 5. Es un renglón. Lo que pasa es que no tenía lugar ahí, Stephanie, para... Ahí va. ¿Se ayudó esto a entender un poco más cómo es la composición? Sí, y después con G lo mismo, pero al revés. Pero acá pedía eso, ¿no? GOF de 0, GOF de 5, GOF de 1 y GOF de menos 2. Al revés no pedía porque no sé si los datos nos podrán... No, digo hacer en vez de G de F, hacer F de G. Bueno, es lo que te estoy diciendo, ¿no? Acá no pedía hacer en el orden. Capaz que con los datos que tenés no lo podés hacer. María del Pilar. Claro, o sea, para saber si lo capté bien, cuando lo plantean de esta manera, el número que está entre paréntesis después de G o F vendría a ser el valor de X. Claro, claro. Ahí va, yo no lo ubicaba. Claro. Por eso. Ok. Sí. Bueno, y capaz que ahora, capaz que trabajás en la parte B del siguiente, que bueno, es un poquito similar a los ejemplos que estuve haciendo yo ahora. Vamos a ver cómo les va en ese. Los dejamos trabajar un poco en la parte B. Fíjense que ahora nos están dando, nos piden hacer las dos formas, nos piden hacer G de F. A mí a veces ver G o F me confunde, entonces lo que hago es escribirlo como más fácil, es escribir G de F de X, como que me facilita la lectura. Es exactamente lo mismo, refieren a lo mismo. Y yo sé que F o G es lo mismo que escribir F de G de X. ¿Hacemos solo la parte B? Solo la Sí. parte. Ahora sí, después los tratan de hacer todos, ¿no? Y después nos preguntan las dudas que tengan la que viene o en el EVA. Vamos a ver si lo trabajan ahora, ¿sí? Recording in progress. Recording stopped. Recuerden que son dos funciones diferentes. G de f de x es una, y aparte f de g de x es otra. Y que en general van a dar diferente. ¿Qué querías preguntar, María? ¿O fue que te quedó levantada la mano? Me quedó levantada, disculpe. Dale. Acá en este caso también hacemos como los tres circulitos que usted hizo recién. No, fíjate que aquí te están dando, en la anterior era porque no nos daban la ecuación, aquí te la están dando, mira que te dicen que G es X a la 3. Ay, me está escribiendo. Te dicen que G es igual a X a la 3. Y después te dicen que F es X a la 2 más X. Ahí no te queda tan fácil hacerlo gráficamente, o sea, con los conjuntos graficados como ahorita. Ahí vas a tener que trabajar es con esto, con estas dos cosas. ¿Puede ser que la B de igual? Que la B da igual. A mí no me quedó igual. Parece que no da igual. Ay, profe, No, borró algo que he copiado que yo iba a copiar también, pero... Ah.
Eso de que se ayudaba a usted para hacerlo más fácil. No puedo recuperarlo, no me dejó. Gracias, profe. Algunos en el chat lo están Recording in poniendo, otros lo están progress. trabajando todavía. Vamos a dar unos minutos más. Recording stopped. Disculpe, la multiplicación de potencias de igual base se suman los exponentes, ¿no? Sí. Recording in progress. ¿Les parece si vamos mirando la primera parte? Vamos a hacer entonces, lo primero es G o F, ¿no? Yo les decía que la otra forma de mirarlo, de escribir exactamente lo mismo, es hacer G de F de X, ¿sí? Voy a escribir con colores como para diferenciar. G de X me dicen que es X a la 3. Y me dicen que F de X es igual a X a la 2 más X. Ahora me están diciendo que es G de F de X. La que va a quedar por fuera, ¿cuál va a ser? ¿Cómo por fuera? X a la El elevado a la 3. El elevado a la 3. Profe, es X a la 2 la... Estamos haciendo el B. el B. Estamos haciendo la parte B. Ah, X más X. Y adentro de la G, ¿qué debería poner? X2 X al más cuadrado. X más X a la 3. X a la 2 más X, ¿cierto? Que es lo que sería mi F. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Bien, que es G de X. No escucho yo. No, no se escucha. ¿Qué es G de X? ¿Cómo es este G de X? A la 3. Al cubo. X a la 3. Todo esto que tendría que, ¿cómo tendría que ser? Elevado a la 3. Todo esto tendría que elevarlo a la 3, ¿no? Entonces esto me quedaría lo que tengo adentro, X a la 2 más X, y todo esto elevado a la 3. ¿Me hice entender? No, ¿por qué? Me lo acaban de decir. Porque es X a la 3 el G. Exactamente. Todo Cuando esto. saca X pones F de X. Y el elevado a la 3. Ah, es verdad, es la cosa elevada a la 3, sí. Bien. ¿Quedó claro? Sí, sí, perdón. Vale. Bueno, borro. Y ojo, para un poquito. Ojo que algunos habían puesto en el chat, acá no hay ningún... esto no es el primero al cubo más el segundo al cubo, ¿eh? Ojo, que eso no es así. Te plantea así como lo hizo ella y ya está. Claro, lo dejamos expresado así, no hay por qué desarrollar. Pero si tuviésemos que desarrollar, habría que
que le va a hacer el desarrollo del cubo de un binomio. No es el primero al cubo más el segundo al cubo. No, ese es de... Bueno. O sea, el resultado queda Ay, no entendí así, eso yo, x profe. a la 2 más x elevado al cubo. Sí, ¿Queda así el resultado? sí. Ok, perfecto. ¿Y por qué no hay que ¿Cómo se desarrollarlo? Ah, yo quería preguntar eso, de cómo se desarrollaría eso. Claro. Yo lo del tema de potencia no entiendo. Bueno, tenés que ir a los videos de Recalculando, el que Ta. dice diferenciación y radicación, y ahí se repasa. Igual por ahora no lo vamos a necesitar cómo desarrollar el cubo de un binomio. Esto se puede demostrar que queda el cubo del primero, más 3 por el cuadrado del primero por el segundo, más 3 por el primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo, que sale de hacer x2 más x por x2 más x por x2 más x. Claro. Acá no es necesario porque acá estamos tratando de ver, de fortalecer el concepto de función compuesta, no importa cómo expresamos el resultado. Tenemos entonces la otra, la que vendría siendo f o g, que es lo que yo notaba como f de g de x. Voy a utilizar otra vez otros colores. F había dicho que era igual a x a la 2 más x. Y habíamos dicho que g era x a la 3. Pregunto nuevamente, ¿cuál va fuera? ¿Cuál es la más grande? ¿Cuál la que iría fuera? F al cubo. F. ¿Cierto? ¿Y lo que va adentro qué sería? X a la 3. X a la 3. A la Más. 3. X a la 3. Sí. Porque es mi G. ¿Cierto? Ahora, aquí hay que ir como despacio. Tengo x a la 2 más x que vendría siendo mi función en f, ¿no? Entonces tengo aquí algo que va al cuadrado más otro algo, ¿cierto? x3 al cuadrado más x3, ¿no? Exactamente. Ah, bien. Y acá sí se podría hacer que es x a la quinta más x a las 3. ¿No, profe? Las igual base se multiplican los No se exponentes. multiplicaban eso. ¿Podés explicar ahí otra vez por qué quedó eso? ¿Por qué me queda de esta forma? Sí. Hasta, ¿me siguieron hasta acá? Porque aquí queda x a la 3. Ahí va, eso te quería preguntar, si podías, ¿cómo quedó x a la 3 más x a Hasta la x 3? a la 3 entendí, después ya no. Bien, x a la 3 es porque yo tenía que mi función es f g de x, ¿cierto? Sí, G de x es x a la 3, ¿cierto? sí. Y lo que está dentro de la f, ¿quién es? X a la 3. X. G de x, ¿cierto? Sí, g de x, que es Entonces, x a la 3. X a la 3. Sí. Ahora, ¿cómo es f? F X como a la 2 más x. 2 más x. algo que voy a escribir entre paréntesis al cuadrado y otra cosa que queda tal cual. ¿Sí me hago entender? No tengo que hacer otra operación que vendría siendo Claro, mi- lo sustituís. y simplemente sustituyo. Exacto. Cuando no Ah, está x, pones ok. x a la 3. Exacto. Entonces aquí me queda así. O como lo quieran ver, arriba también es válido. En la F, en todos los lugares donde diga X, se cambia la X por X3, en este caso. Ah, está. Ahí entendí, era eso lo que no entendía, gracias. Bueno, borro. Bien. Bueno, entonces traten de trabajar en todos los demás y después vemos cómo anduvieron, ¿no? Si tienen dudas o no sobre esto. Igual vamos a seguir haciendo composición de funciones en lo que, en lo que sigue del curso. Bueno, entonces ahora, si ustedes miran el manual, viene una sección
que tiene que ver con recordar algunas propiedades de la potencia. No lo vamos a repasar ahora, después cuando vayamos precisando propiedades de la potencia lo vamos a retomar. Y nos vamos directamente a la sección 3.4, que es lo que vamos a trabajar ahora, que son funciones definidas con más de una fórmula. ¿Ah? Donde tenemos una función sola, pero en realidad está definida por más de una fórmula. Acá hay una aplicación muy importante de todo esto, de por qué estudiar este tipo de funciones, que es nada más ni nada menos que el IRPF, el impuesto a la renta de las personas físicas. Que bueno, ahora no lo vamos a dar, es algo que van a estudiar con detalle en contabilidad, pero todos deben tener por lo menos un ruido de que el valor del impuesto depende de la franja de ingreso en la cual uno esté. Y por lo tanto, para distintas franjas hay distintas fórmulas, distintos valores. Así que, digo, aparecen en las ciencias económicas y la administración funciones definidas por más de una fórmula, y por eso las vamos a estudiar. Pero, a ver, vamos a ver un ejemplo primero y después hacemos algunos ejercicios. Acá se ve una función f de los reales en los reales, no hay ningún problema, tiene como dominio todos los reales, y la fórmula está dada así. F de x, ¿cuánto vale? Bueno, resulta que vale x al cuadrado si x es mayor o igual que 0, y vale menos x menos 2 si x es menor que 0. Con esto nos referimos a una función definida con más de una fórmula. Pero es una función sola. Algún compañero puso ahí por el chat, o compañera, no me acuerdo, funciones partidas, sí, también se le llama así. Bueno, tenemos que tener claro de que se utiliza la fórmula de arriba cuando la x sea mayor o igual que 0, o sea, cuando estemos acá. Pero para las x negativas, cuando estemos acá, se utiliza la otra fórmula. ¿Sí? Bueno, entonces, acá primero queremos graficado. No, continuidad todavía no. Queremos graficar. ¿No? Así que ahora va a venir una combinación de... Sí, terminamos con la parte de composición. Un poco utilizar lo que sabemos para graficar funciones cuadráticas y funciones lineales. ¿Cómo hacemos para graficar esta? A ver, ¿qué sugieren? ¿Qué hacen? En la primera media parábola y en la otra un pedazo de recta que parte de menos 2. Claro. La gráfica de Quirós es conocida, ya la sabemos de memoria, no teníamos ni por qué. Ya sabemos que el vértice está en el origen, es así, X2, es una parábola así, ¿no? Sí. Vértice en el origen, con cavidad positiva. Lo que hay que tener cuidado porque, entonces, la gráfica de f va a coincidir con la gráfica de esta parábola, pero solo en esta zona. En el punto C. En esta mitad, nada más. Para x negativo, la gráfica de f va a coincidir con la gráfica de esta recta. Entonces, bueno, a ver qué tenía graficado yo primero. Tenía graficada de la recta. Bueno. ¿Cómo graficamos esta recta? Como quieran. Por dos Una puntos. tabla. Por un punto y la pendiente. Está claro que menos 2 es raíz, justo ahí, y que en 0 vale menos 2. O toman otros 2 puntos, no hay problema. ¿Ah? Pero lo importante es que solo vale ahí hasta donde se dibujó, solo para x negativo. No hay que seguirla para este lado de acá. Y como el x igual 0 no está incluido aquí, se suele dibujar una flechita para indicar de que este punto no llega a la gráfica. Porque el x igual 0 está en la otra. Como que se aproxima. Claro. Bueno, y ahora dibujamos el otro que, como decía el compañero, es media parábola. Es esa. Porque no todo valores negativos. Porque solo va la gráfica de la parábola, pero solo acá. Y acá sí este punto lo recalcamos porque este punto va acá. La gráfica está acá. No está acá abajo, está acá. Porque el x igual 0 se considera aquí. Y entonces así nos queda la gráfica de esta función. Ojo con estas, que no vayamos a cometer un error grave. Recuerden que para tener la gráfica de una función
cualquier recta paralela al eje OI corta la gráfica a lo sumo en un punto. O sea que si esta recta azul la hubiésemos continuado para este lado, era un disparate. O si la parábola la hubiésemos continuado para este lado, era un disparate. Porque no era la gráfica de una función. Claro, porque cortan 2 puntos. Porque cortarían 2 puntos, claro. ¿Qué cosa, Erika? Desde que comenzó, profe, porque tuve que hacer algo y no pude escuchar. Bueno, ahora cuando veamos los próximos ejemplos, ¿sí? Va, muchas gracias. Bueno, ahora también, para tener bien en cuenta de cómo se utiliza la fórmula, de vuelta, tenemos que tener en cuenta si x es mayor o igual que 0 o si x es menor que 0. Por ejemplo, a mí me dicen, calcular f de 0, f de 5 y f de menos 3. Entonces uno tiene que estar atento de cuál es la fórmula que corresponde. Por ejemplo, para calcular f de 0, ¿cuál de las dos fórmulas hay que utilizar? Levantando la mano. X2. La que es igual a 0. La de arriba, ¿no? Porque está el x igual 0, se incluye acá. O sea que f de 0 es 0 al cuadrado, que es 0. Cosa que ya lo teníamos en la gráfica, ¿no? Está acá. F de 0 es 0. Ahora, f de 5. Ah, bueno, ya quemé el resultado. ¿Cuál se usa? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. La de arriba, porque el 5 está en esta zona. Porque f de 5 es 5 al cuadrado. Y da 25. Se usó la fórmula de arriba. Cuidado que el resultado tiene que dar un solo valor. Si no, no sería función. No pueden poner que f de 5 da 2 cosas. Para f de 5 se usa solo la fórmula de arriba. ¿Alguna pregunta? No. ¿Con eso? ¿Y f de menos 3? La de abajo. La de abajo. Claro, menos 3 está en esta zona. Se usa la de abajo. Por lo tanto, f de menos 3 va a ser Para los menos valores menos 3. positivos se usa la de arriba, entonces. Claro. Para las x positivas se usa la de arriba. Para las x negativas se usa la de abajo. F de 3 entonces da menos 3 menos 2. O sea, 3 menos 2, 1. En este caso se utilizó la fórmula de abajo. A ver si es coherente con la gráfica que teníamos. F de 5, bueno, se me va de la gráfica, ¿no? F de 5 dio 25, es razonable. Y F de... ¿de quién era? De menos 3. F de menos 3 da 1, mira. Acá que está el cuadriculado se ve, está bien. F de menos 3 da 1. Puede ser una recta con pendiente menos 1, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto? No. ¿No? Bueno, y ahora a ver, vamos a resolver algún problema más. Ah, bueno, no, vamos a hacer un ejercicio. Este es el ejercicio. Acá en el material tienen 2 ejemplos más. Aparte de este hay 2 ejemplos más. Está muy bueno que los lean con detalle, o mejor aún que lo intenten hacer como ejercicio. Pues ya lo tienen resuelto. Después de que veamos alguna aplicación más. ¿Sí? Y de los ejercicios, bueno, yo tenía acá hay varios para practicar. Yo tenía acá escrito el 3.11 es este. Este es el 3.11. ¿Ah? Vamos a hacer el 3.11, que los demás que aparecen acá son similares, pero es importante que hagan todos para practicar y para, bueno, ver si aparece alguna variante, ¿sí? Entonces, de vuelta, hacer una función definida en todos los reales, dada por f de x igual x2 más ax, si x es menor que 0. Ojo que a veces, y no tiene por qué ser siempre 0, ¿no? Puede ser cualquier valor. Y menos 2x más b si x es mayor o igual que 0. Ojo que el igual puede estar en la de arriba, en la de abajo, depende de cada caso, ¿no? Entonces, a ver qué se pide, primero que se pide. Es el 3.11, ahí va. Lo primero que se pide es hallar los reales a y b, sabiendo que menos 2 es raíz de la función, y que f de 3 es 5. Entonces, a ver qué sugieren.
Para allá les doy, vayan levantando. Lo que podemos hacer es que en la fórmula de abajo, Ahora, no te la mano. sustituyendo, sabemos que la X vale 3. Entonces ahí te da menos 5. Bueno, a ver, O sea, Nada, sí, como dijo ella. En la de abajo tenemos que sustituir por -2 la X. Y igualarlo a 0. Y en la de arriba por 3 igualarlo a -5. bueno, cuidado con las zonas, ¿eh? Cuidado con las zonas. A ver, vamos por parte. A ver, vamos a agarrar un dato por vez. -2 es raíz de f. Eso quiere decir que f menos 2 da 0. ¿De acuerdo? Y tenemos que imponer que f de menos 2 sea 0. Ahora, ¿cuál de las dos fórmulas se va a usar para f de menos 2? La primera ahí, porque la X es negativa. X negativa. Claro, la segunda. ¿Para cuál le llamas? ¿La de arriba o la de abajo? Primera. La primera, porque es menor a 0. La primera. La primera, Ah, la de arriba. Claro, es menor a 0. No, sí, me confundí, perdón. La de arriba. La de arriba. Entonces hay que sustituir la X por menos 2. Queda menos 2 al cuadrado más a por menos 2 igual 0, y va a quedar una ecuación donde vamos a poder hallar a. Esto da más 4, menos 2a igual 0, 2a igual 4, a igual 2. Así que hemos encontrado a igual 2. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Y ahora lo mismo con la segunda, pero para Ahora, X. ahora no es raíz, ahora hay que imponer que f de 3 sea menos 5. Igualas, ¿no? Igualamos a menos 5, pero ¿qué fórmula usamos? La segunda, menos 2 por segunda. 3 más b es igual a 5. Porque X mayor a 0. Muy bien. Menos 2 por 3 más b igual menos 5. Menos 2 por 3 da menos 6. Menos 6 más b igual menos 5. El menos 6 pasa sumando. Menos 5 más 6, 1. Así que b es 1. Y hemos hallado a y b. Así que en muchos de estos ejercicios pueden aparecer parámetros a y b, y se dan algunos datos para hallar a y b. Ahora se continúa trabajando con los valores de a y b hallados. ¿Ah? ¿Alguna consulta? ¿Quedó claro eso? Sí. Sí. Bueno, entonces ahora la función nos quedó así. Porque a es 2 y b es 1. Bueno, pide graficarla. Bueno, entonces, para x mayor o igual que 0, va a ser una semirrecta. Va a ser un pedazo de esta lineal. Pueden encontrar dos puntos. Siempre conviene darle a la x un valor que esté en el borde. X igual 0, digamos. Esto en x igual 0, ¿cuánto da? 1. Va a pasar por ahí. Y después pueden hallar la raíz, por ejemplo, si quieren. O otro punto. Que así. ¿Vamos? Un medio, ¿no? La raíz es un medio. Acá le hicimos pasar por un medio 0. Bueno, y como x igual 0 está incluido acá, ese punto va. Ahí lo marqué groseramente para que se entienda que ese punto va. Pero todo esto es repaso de gráficas de funciones lineales y cuadráticas. Bueno, ¿y cómo es la otra cuadrática? Tenemos que graficar la cuadrática. Una pregunta, no me queda muy claro lo del punto y la flecha. Tipo, la flecha es cuando no se van a juntar y el punto es cuando se van a juntar. Fíjate si No, tienen igual o no. La flecha es porque a ese punto no llegás.
Ah, ok, está. Acá en x igual 0, sí, para x igual 0, La que hicimos, funcional es 1, o sea que este punto, que está groseramente remarcado ahí, está en la gráfica de la función. Dale. esa que es así, viene a ser de la, digamos, de menos 2x más 1, esa digamos, gráfica. Claro, porque es la lineal, la otra va a ser un pedazo de parábola. Entonces, bueno, hay que hallar el vértice. En realidad, esta se puede factorizar y entonces nos damos cuenta que qué raíces tiene. Sacamos x de factor común, tiene raíces 0 y menos 2. Ahora, ya que ustedes tienen mucho más práctica después de haber hecho tantos ejercicios para el control, esto tiene raíces 0 y menos 2, así que la abscisa del vértice está en menos 1. Esta es la manera más rápida de hacerlo, ¿no? Y f de menos 1 da 1 menos 2 menos 1. Con cavidad positiva. Y entonces quedó así. Bueno, hace un rato alguno lo decía, justamente, tanto en el ejemplo anterior como en este, nos quedaron acá, la gráfica presenta un salto. Hay lo que se llama una discontinuidad, que es uno de los temas que vamos a estudiar después, ¿no? Acá en 0 hay un salto, ¿verdad? Bueno, la gráfica quedó así. ¿Alguna pregunta de la gráfica? Para la parábola lo que se hizo fue hallar las coordenadas del vértice, la concavidad y, bueno, teníamos las raíces. En realidad yo hice primero las raíces y después la abscisa del vértice. Pregunten, ¿qué parte no entendieron? Y por supuesto que la parábola se dibuja solamente en la parte de x menor que 0. No se sigue acá, ¿no? ¿Ah? Si ustedes van haciendo un borrador, después lo pasan en limpio en todo caso. ¿Los menos 1 dónde salieron? No, en recalculando, esto no. Esto es un tema que estamos viendo ahora por primera vez. ¿Cuáles son las dudas que tenés, Matías? No, eso lo entendí, es para reforzarlo nada más. Porque ahora sí lo entiendo, pero después donde me lo deje de hacer, ya. Me mareé. No, ahora tenés que agarrar todos los ejercicios que están acá e intentar hacerlos. El menos 1 salió de f de menos 1. La abscisa del vértice es menos 1, y para hallar la imagen hallamos f de menos 1, que te da menos 1, porque te queda menos 1 al cuadrado 1, más 2 por menos 1, 1 menos 2 menos 1. La ordenada del vértice menos 1. ¿Ah? Para la segunda función, f de 3 igual 5, ¿no estaría en la gráfica? Para que ¿de dónde sacaste f de 3 igual 5? Ah, sí, tienes razón. Una cosa importante acá antes de seguir, es ver si esta gráfica quedó coherente con los datos que teníamos, ¿no? ¿Cuáles eran los datos? 2 menos Que menos 2 es raíz, y que f de 3 da menos 5. Efectivamente, menos 2 es raíz. Acá está la raíz menos 2. Sí, pero la lineal no queda. Bueno, y f de 3, f de 3 da menos 5. Nosotros, Ah, no se ve en la gráfica, pero queda coherente, ¿no? Bueno, ahora ¿qué se pide? Bueno, a ver, vamos a trabajar un poquito este tipo de cosas. Se pide resolver la ecuación f de x igual menos 1 e interpretar gráficamente. Esto como ecuación, una ecuación. Hay que hallar los valores de x que verifican esta igualdad. ¿Ah? Digo, vamos a hacer, tal vez lo podamos resolver analíticamente, igualando f de x a menos 1 y despejando la x. Pero es muy importante interpretarlo gráficamente, ¿no? Porque la gráfica de f de x la tenemos. Y si consideramos la otra función, y igual menos 1, también es una gráfica conocida. Entonces, como lo que estamos queriendo hacer acá es encontrar dónde las gráficas de estas dos funciones se cortan, que es donde dan lo mismo. Entonces, geométricamente, gráficamente, tenemos esa interpretación.
Estamos queriendo hallar los puntos donde la gráfica de f corta a la recta y igual menos 1. Porque y igual menos 1 es una recta. Entonces, en realidad lo vamos a hacer primero gráficamente. Ahí está la gráfica de f. Y ahora vamos a graficar la recta y igual menos 1. A ver, levantando la mano, cómo queda la gráfica de la recta y igual menos 1. ¿Qué va a quedar? ¿Una recta así? ¿Lisandro? Queda paralela al eje de las X en -1. Claro, es una paralela, es una función constante, es una paralela al eje de las X, altura menos 1. La voy a dibujar acá con otro color. Ahí. Esa es y igual menos 1. ¿No? Esta es la F, y ahora dibujamos y igual menos 1. Y bueno, ya con este dibujo podríamos saber en cuántos puntos se cortan. Muchas veces en la pregunta de múltiple opción, en vez de decir que hallemos todo, nos dice en cuántos puntos se cortan. Acá ya sabríamos en cuántos puntos se cortan estas dos funciones. En 2. En 2. Acá y acá. Y además, ya acá sabemos cuáles son los valores, ¿no? Porque justo la ordenada del vértice era menos 1, ¿se acuerdan? Sí. Están ahí y ahí. Entonces, esta ordenada es menos 1, y la abscisa era menos 1. Así que ya sabemos que acá corresponde a una X que es menos 1. Y esta otra... 1 y menos 1. Bueno, esta otra va a ser X igual 1, efectivamente, porque la recta tiene pendiente menos 2. No es que estemos razonando mal en un dibujo. Como la recta tiene pendiente menos 2, efectivamente, este triángulo rectángulo tiene que tener, si esto es 1, esto es 2 unidades, ¿no? Esta es la interpretación gráfica. Ahora, si no supiéramos ya cuáles son los X? Así que los X, las soluciones de la ecuación van a ser X igual menos 1 y X igual 1. Si no supiéramos cómo lo tenemos que hacer. Y bueno, tenemos que igualar la función a menos 1 y resolver la ecuación. Vamos a hacerlo ahora analíticamente. Y ahí. Ahora, tenemos dos situaciones, porque la función tiene dos fórmulas, ¿no? Recordemos. La función tiene dos fórmulas. Entonces, para x negativo hay que igualar esto a menos 1. Y para x positivo hay que igualar esto a menos 1. Y resolver cada una, siempre recordando la zona en la que estamos. Bueno, entonces, para x mayor o igual que 0, ahí la función era menos 2x más 1. La igualamos a menos 1 y resolvemos la ecuación. El 1 pasa restando, queda menos 2x igual menos 2. X Igual menos 2, y pasamos el menos 2 dividiendo, queda x igual 1. Y ahora cambias a X. Verifiquemos, x igual 1, ¿está en esta zona? Porque si no hay que descartarlo. Sí. Sí, está. Y queda coherente con este valor, ¿no? Ahora vamos a la otra. Si no lo habíamos obtenido gráficamente, lo tenemos que hacer así. Para x negativo, la función era x2 más 2x, lo igualamos a menos 1 y resolvemos la ecuación. Queda x2 más 2x más 1 igual 0. Aplican Bhaskara si quieren, se obtiene que tiene raíz doble menos 1. Sí. Que también está en esta zona. Así que esa es la otra raíz. Así que las raíces de la ecuación f de x igual menos 1 son 0 y menos 1, no, está mal. Son 1 y menos 1. Este 0 está mal. 1 y menos 1. Bien, eso es para cuando no tenemos la representación gráfica. Claro, no. Y para ser más seguro. Podés tener la gráfica, pero no estar seguro de cuál va a ser la abscisa de este punto de repente, o cuál va a ser la abscisa de este punto. Claro. Ahí lo tenés que hacer analíticamente.
Claro, pero además analizando la gráfica, entendemos que el único punto que corresponde a lo que nos piden es -1, o sea que 0 no corta. En este caso muy particular, con la gráfica ya habíamos obtenido que en x igual -1 ahí se cortan y en x igual 1 se cortan. Así que esas eran las raíces. Pero en otro caso, si vos de la gráfica no lo sacás, tenés que resolver las ecuaciones como hicimos acá. Ojo, acá dice 0 y no es 0, es 1, ¿no? Las raíces de la ecuación nos dieron 1 y -1. Bueno, y ahora se pide calcular el valor de f de 2. ¿Cuál es la duda, Jocelyn, de por qué las raíces son -1 y 1? Ah, está. Calcular el valor de f de 2. Bueno, ¿cómo calculamos esto? La primera, en el valor de la x de la primera, ¿ponemos la segunda o no? A ver, Fabián. Primero determinamos el valor que llegue a tener f de 2. Y al ser 2 un número positivo, tenemos que usar la segunda. En base al valor que nos dé la segunda, si es un número negativo, tendremos que volver a usar la primera, en base al resultado que nos dio, o útil, si nos dio positivo, usar la segunda de vuelta. Exactamente. Es lo que estuvieron trabajando con Stephanie, ¿no? Primero vamos a calcular f de 2, a ver qué número nos da, y después f de ese número. Si f de 2 nos diera 40, después tenemos que hacer f de 40. Acá estamos haciendo la composición de f con f. Y solo para x igual 2. Entonces, estamos calculando f de 2. Como decía Fabián, ojo, ¿cuál se usa? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. La de abajo. Así que f de 2 da, ¿Por qué se usa la de abajo? porque 2 es positivo. Ah, está genial. Entonces da -2 por 2, -4, más 1, -3. O sea, ahora, f de 2 es f de -3. Porque el primer f de 2 dio -3. Y tenemos que calcular f de -3. Y ahora, Y ahora usa las de arriba, ¿no? Y punto. Pero claro, hay que ver con cuidado cuál usamos. Ahora, como La de es arriba. 3, hay que usar la de arriba. O sea que va a dar -3 al cuadrado, más 2 por -3. -3 al cuadrado da más 9, -6, 3. Así que f de 2 da 3. Profesor, disculpe porque tal vez me entreveré. A ver, ¿el codominio de la primera es el dominio de la segunda? No, ¿de qué funciones estás hablando acá? Claro, con esto que dice, porque hizo f de 2 con el resultado de Acá, f de 2. acá incluso no tendríamos por qué haber sabido nada de composición de funciones. Simplemente se te pide calcular f de 2. Entonces calculás f de 2, te da -3, y ahora le aplicás f a eso. Acá estas funciones están definidas en todos los reales, no tenés ningún problema de dominio. No, está claro, pero ¿por qué cuando hace f de -3? O sea, entiendo que si tiene valores como es menores que es... perdón, ya me di cuenta. -3 es negativo. Sí, disculpe. El f de -3 es ese. Gráficamente esto se ve así. Espero no entreverarlos. F de 2, acá está 2. F de 2, ¿cuánto dio? -3. Pero ahora hay que hallar f de -3. Entonces el -3 se pone acá y hay que hallar f de -3.
Y f de menos 3 da 3. Gracias, Stephanie. Bueno, con estos ejemplos que hicimos ya pueden trabajar con todos los ejercicios de esta parte, hasta el 3, hasta el 3.14. Genial. Capaz que Estefanía ahora trabaja en algún otro de estos. Profe, yo tenía saqué de EVA como que venía ahora, intereses compuestos. ¿Viene después de esto que estamos dando ahora? Sí, viene en el próximo capítulo. Ahí va. En el próximo capítulo vamos a estudiar función exponencial, logaritmos, que todo va a estar motivado por el problema del interés compuesto. ¿Derivadas cuándo empezamos a dar, profe? Al final de este curso. ¿Y hay en YouTube algún video de derivadas? Porque en microeconomía empezamos a usar derivadas para hacer cosas y no me acuerdo en realidad. Ahí no. Sí. Ahí sí, tanto Está el tema del curso. bien. Gracias. El 3.12, por favor. ¿Ya estuviste intentando hacerlo? Pero vamos a hacer ahora, no sé, alguno de estos de funciones definidas con más de una fórmula. No sé, capaz como para que tengan como ejemplo el 3.13, ¿te parece? Que tiene 3 fórmulas. Vale. Bueno, entonces, fíjense que este es muy parecido al que estuvimos trabajando ahora. Nos dan una función que tiene 3 fórmulas, 3 ecuaciones, y nos piden, la primera parte que nos piden es hallar los valores de A y B, y nos dicen que son reales, y aparte de todo nos dan información. Nos dicen que f de 1 es igual a 3, ese f de 1, ¿dónde deberíamos reemplazar ese valor de 1? En el del medio. En el del medio. Y después nos dicen f de 2 igual a 4. ¿Dónde deberíamos reemplazar ese valor? En el de abajo del todo. En el de abajo del todo. Al tercero. En el tercero. Entonces, vamos, les doy 5 minutos para que hallen la primera parte, hallar A y B teniendo esa información. Recording stopped. Están preguntando de vuelta hasta qué ejercicio pueden intentar hacer. Todos los de esta sección. Hasta el 3.13. Justamente. Hasta el 3.14.
Recording in progress. Bueno, ¿cuánto les dio los valores de A y B? A4 y B menos 2 puede ser. ¿Cómo hicimos El eso? menos que está en el X. ¿Sí? Nada, que decía que si el menos que está en la última afecta al valor de la X después, no antes. Sí, claro. O sea, no va a ser lo mismo que tú tengas, por ejemplo, menos 3 todo elevado al cuadrado, a que tú tengas menos 3 elevado al cuadrado. No es lo mismo. Este te va a dar negativo y este siempre te da positivo. Bueno, entonces, me decían, ¿cómo entonces hacemos para hallar los valores de A y B? ¿Qué hacemos? Cambiamos, como hicimos antes, las X por los valores que nos están dando, respetando a cuál función pertenece el valor Bueno, de la exacto, entonces vamos a arrancar con f de 1 igual a 3. Me habían dicho que en dónde tenía que reemplazarlo. En el segundo. en el segundo. X más A más B, ¿cierto? Entonces esto sería f de 1 es igual a ¿cuánto? 1 más A más B igual a 3. 1 más A más B, ¿cierto? Pero f de 1 es igual a 3. Entonces 1 más A más B. Es lo mismo que me acabaron de decir, lo escribí diferente. ¿Qué hago ahora? Pasas el 1 restando. Paso el 1 restando. Si paso el 1 restando, ¿cuánto me queda? 2 2. igual A más B. A más B. ¿Y ahí puedo hacer algo? No, No. ahí lo dejas por ahí. Todavía no. Voy a dejar ahí mientras tanto. Voy a aplicar la otra parte que me estaban dando. F de 2 igual a 4. ¿Y esto en dónde lo aplico? En la tercera. La última. X a la 2 más AX. ¿Eso qué quiere decir? Que yo anoto Menos X a la 2. menos X. Menos 2 a la 2 más A por 2, ¿no? Pero esto da 4, ¿cierto? Esto me queda menos 4 más 2A. ¿Qué puedo hacer entonces con esto? Pasa el 4 Despejas sumando. A. Despejo A, exactamente. Puedo despejar A. Si despejo A, ¿cómo me queda? Paso Te el queda- menos 4 para el otro lado, ¿cierto? Y queda 8. 8 dividido 2. A es igual a 4. Exactamente. Entonces, A es igual a 4. Bien. Y ahora, Sustituyo en la otra que me quedó. 2 Sustituís igual a A A. más B. me sustituyo acá. Esto me queda 4 más B. ¿Sí? Y ¿Por paso, qué 8, profe? pasas acá, me salté un paso, acá no lo anoté. Es 4, pasa este 4 para el otro lado, te queda positivo, ¿no? ¿Sí lo ves? Y eso después me Sí. queda A. Y después este 2, esto de acá ya me queda 8, ¿no? Y este 2 de acá lo paso para el otro lado dividiendo. Está, gracias. Bueno, y este de acá me decían que ¿cuánto daba? Menos 2. Menos 2. ¿Queda claro por qué da menos 2? Sí. ¿Claro para todos? Sí. Sí, profe. Bien. Yo me Entonces, había confundido y puse como que la X valía menos 2, entonces está medio distinto, pero está. vale. Entonces, en donde está la A, todos los lugares donde está la A, ¿qué valor debo poner? El 4. 4. ¿Sí? Voy a ponerlo así mientras tanto por encimita. ¿Y en donde está la B, qué valor debo poner? Menos 2. Listo. Voy a borrar el resto. ¿Cómo hacemos para hallar las raíces? ¿Qué tendríamos que hacer? Ojo, porque es solo una función, no es que sean varias funciones, es una única función.
que está definida a partir de varias fórmulas o de varias ecuaciones. ¿Cómo hacemos para hallar las raíces? ¿Qué tendría que hacer? Igualar a 0. ¿Cómo lo anotarías? X más 4. X más 4. Más menos 2 es igual a 0. A ver. ¿Cómo sería? O sea, las funciones las igualo a 0. Ah, bien. Las funciones de la función la igual a 0. Es 1. Exacto. F de X la igual a 0. Perfecto. ¿Y ahora? Y ahora. Las tres funciones, a las tenés que- tres. Cambia las X La del por medio. La del medio. ¿Y por qué estás empezando con la del medio? porque dice que es X igual a 0, pero está. Pero son 3 funciones. O sea, Claro. es una Son las función, tres pero funciones. tenés que calcular la raíz de menos x a la 2, también la de Tenés x que más ir de a 4. una. Es. Es De a una menos, igual a 0. menos X a la 2 es igual a 0. Claro, Claro, x más 4 menos 2 es igual a 0. Igual a 0 y menos X2 más 4X es igual a 0. a ver, para todos. ¿Qué pasa con la primera? ¿Cuál sería la raíz de la primera? ¿O tiene raíces? Sería Tiene 0. raíces. Cero. No Cero. tiene, no tiene No raíz. tiene raíces porque es si X es menor a 0. Ah, no, no lo toma. En X, en menos X a la 2, no tendríamos raíz. No. Y eso ya lo podríamos ir graficando para ir viendo más o menos. Y lo podríamos ir graficando. Porque la raíz x igual Explica por qué no hay 0, raíces, que yo no entendí. porque la raíz sería x igual 0. Es que una parábola de pendiente negativo. Pero es menor ahí. ¿Entendiste? O sea, no cumple porque X tiene que ser menor a 0, ¿no? Claro, x igual 0 no está en la primera zona. Por eso decíamos ahí de director a Ahí hay 0. flechita. Bueno, ¿cómo sería entonces la siguiente? ¿Qué pasa con la siguiente? La siguiente era X más 4 menos 2. Menos 2 es igual a 0. Igual a 0. Eso lo podemos reescribir, ¿no? Lo podemos escribir como X más 2, ¿no? Sí, Sí. igual a 0. Ahora sí, para hallar la raíz lo tengo que igualar a 0. X menos 2. Entonces aquí me queda que X es igual a menos 2. ¿Y qué pasa con esta? En ¿Qué el pasa? tramo, Raíz negativa. en el Entonces- tramo desde 0 y 2. Entonces no entra en Pero- donde tiene que. No, no existe. No existe. Exactamente. Tampoco tenemos ahí que esto sea raíz. O sea, esto tampoco tiene raíz. ¿Bien? Ujú. ¿Y qué pasa con la última? La última que teníamos era menos X a la 2. La pregunta, ¿por qué no tiene raíz? Porque mira que esto es menos 2. Sí. Y aquí la función, esta parte de la ecuación está definida únicamente entre 0 y 2. Pero ¿no dice menor a 0 también? No, está X, son los valores de X que están entre 0 y 2. Es únicamente esta parte de acá. Entre 0 Ok. y 2. Ok. Pero no dice menor o igual a 0. O sea, eso es lo que me confunde, X claro. es mayor o igual a 0. X es mayor o Sí. igual a 0 y menor a 2. Exactamente. Claro, la X está en el medio. Menos 2 no cae en esa zona. O sea que va de sí, 0, ya entendí. iría de 0 y no llega al menos 2, aproxima al 2. ¿No? Menos 2 no está en esa zona, claramente. No, quiero decir que va de 0 y se aproxima al 2. No toca al 2, no, no corta. Son todos los reales entre 0 incluido y el 2 excluido. El menos 2 claramente no está en esa zona. El x igual menos 2, ¿no? Entre Ahora. 0 y 2 puede ser cualquier número. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí.
Esa ya la entendí, pero en la primera que dice menos x al cuadrado, si x es menor que 0, esa no la entendí porque no es raíz. Porque la única raíz de x al cuadrado es x igual 0. Y x igual 0 no está en la zona correspondiente. Porque la zona era x menor estricto que 0. Ah, claro, está, porque la igualamos a 0 y tiene que ser 0. Bien. Claro. Yo tengo una preguntita, profe. ¿Por qué queda x más 2? Sumas 4 menos 2. Fíjate que aquí es x más a más b. Y nosotros ya habíamos allá los valores de a y b. A vale 4 y b vale menos 2. Simplemente operé. La última es x al cuadrado más 4x. ¿Qué pasa con esa última? Hace descomposición. Tiene más de una X, raíz. paréntesis. Una sola. Voy a factorizar como me estás diciendo. Entonces tengo x, Paréntesis, menos x más 4, 4. igual 0. Y eso Y por ahí un te da que una raíz puede ser 0 y la otra 4. y la otra puede ser 4. ¿Sí? ¿Qué pasa con la del 0? No está incluida, no existe. Con la suma. La tomo. Esta no la voy a incluir. No la incluyo. O sea que no sería raíz. La raíz puede ser 4 o menos 4, porque dice menos x más 4. Si aplicamos distributiva de esa. A pasar la... X más 4 igual a 0. Te queda menos x igual a menos 4. Pasas el negativo para el otro lado, te queda 4 positivo. Ah, bien, bien. ¿Vale? Entonces el última, x igual a 4. Eso no es raíz. Sí, porque es mayor a 2. Es Lo así. único que no entendí, profe, el x por qué da 0, no entendí eso. Porque lo igualamos a 0. Angeliana, sí. Ok, está genial. ¿Cuántas raíces entonces tenemos? ¿Cuántas raíces tiene entonces la función? Una. Solo una. ¿Y cuál es el valor de la función? Es el valor de 4. 4, ¿no? Ahora, para que viéramos esto gráficamente, ya habíamos graficado una parte, ¿no? Habíamos graficado solamente la primera. Y la última nos faltaba graficar era la de acá. La que estaba en intermedio. Esta, ¿no? La voy a graficar de otro color. Arranca en 2, ¿no? Supongamos que estos 2. Y ahí lo estoy incluyendo, ¿cierto? Y cuando vale 2, más o menos hasta dónde va. ¿Cuánto vale la función cuando vale 2? Cuando x vale 2. 4. 4. Entonces esto va hasta 4. Si eso es 2, imaginémonos que va hasta por acá. ¿Le incluyo o no le incluyo? Sí. ¿Sí le incluyo? No. No. ¿Por qué no le incluyo? Porque aquí este no tiene el menor igual, solamente es un menor. ¿Sí? Por eso no le incluyo. Y la última parte de la gráfica, ¿cómo es? Es un media parábola. Parte de una parábola. Media parábola con x mayor a o igual a 2, que ahí sí. No sé si es media parábola, ¿no? Esta es un pedazo de parábola. Está así. Profe, una consulta. Capaz que media parábola, digo. En principio sería un pedazo de parábola. Profe, ¿qué es eso rojo en la gráfica? Me perdí. La función representada. Función del medio. La función del medio quedó f de x igual x más 2. Ahí iría con punto en la gráfica. Las Y que la, tienen el igual llevan el punto, las que no tienen el igual es las flechitas hacia encima. la punteada del 2 salió de la segunda y la tercera, ¿no? Porque si es mayor a 2 aumenta bien. Sí. Porque acá tenés 3 zonas. Una pregunta. Sí. ¿Por qué va hasta 4? ¿Por qué la línea roja va hasta 4?
Lo que dimos fue reemplazar. ¿Cuánto valía f de 2? Y f de 2, ¿dónde lo reemplazo? Bueno, no, en realidad no, f de 2 justo no. La recta en x igual 2. La función que quedó en el medio es y igual x más 2. Tenés que dibujar esa recta solo con la x entre 0 y 2. Entonces, puntos, pero en particular tomás el x igual 2. Está. Está. Gracias. Ahí paso por 4 porque es raíz. Sí. Bien, gracias. Bien, dejo de compartir. La gráfica, fíjate que son 3 secciones, nos dan 3 partes diferentes. Una que vendría siendo la negra, que está definida para menos infinito hasta el 0 sin incluirlo. Después vendría siendo la roja, que está definida para el 0